Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Es una sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, fuimos a un campamento y retiro cristiano. Y en la serie de enseñanzas que hubo dos posturas acerca de los ángeles. Ambos presentaron sus evidencias bíblicas y una postura decía que solo Dios ordena a los ángeles a misiones especiales y la otra que Dios ordena a ejecutar ciertas misiones especiales y además que los hijos de Dios también pueden dar ciertas órdenes para que los ángeles hagan. Y mi pregunta entonces es, ¿qué se le puede dar órdenes a los ángeles como cristianos? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Octavio Zamora de Mission, Texas. Muy bien, estimado Octavio, te agradezco tu pregunta tan interesante que nos haces. Bueno, hay dos posturas, como bien dicen. Unos dicen de que no hay ningún caso en las Escrituras donde los seres humanos hayan podido ordenar a los ángeles en su propio nombre o en el nombre de Jesús. Esa es una postura. Y continúan diciendo que no hay pasajes donde el hombre o un creyente tenga control sobre la obra de los ángeles. Sabemos que los ángeles son mayores en rango, puesto que Jesús tuvo, dice la Escritura, que hacerse a sí mismo menor que los ángeles, a fin de nacer, sufrir como un hombre. Eso lo podemos leer en Hebreos 2, del 7 a 9 y el Salmo 8, 4. Aquí lo que nos está diciendo, aquí la Escritura, es de que el hombre en rango de autoridad es menor que los ángeles son superiores. Entonces, por tal motivo, los creyentes no tienen control sobre los ángeles porque en rango, pues no les podemos ordenar. Entonces, los principios bíblicos nos dicen entonces que un hombre no puede ordenar a un ángel. Y el ejemplo es, Moisés habló de un tiempo cuando los hijos de Israel clamaron, en Números 20:16, a Jehová, el cual oyó su voz y envió un ángel y lo sacó de Egipto. Aquí podemos notar que los israelitas no mandaron que el ángel viniera, apelaron a Dios, bajo cuyo mandato funcionan los ángeles, y entonces Dios envió a los ángeles a auxiliarlos. Otro ejemplo, la iglesia en Jerusalén oraba por Pedro cuando estaba en prisión. Es un hecho fascinante, yo diría hermoso. Hechos 2 del 1, léanse todo hasta el versículo 19. Yo por razón de tiempo, en este espacio, pues no lo puedo leer. Pero dice que Pedro fue encarcelado después de que mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Y como esto le agradó a los judíos, Herodes se quiso complacer y quedar bien con los judíos, y entonces encarceló a Pedro, lo encerraron y equetes. Entonces la iglesia estaba orando, estaba pidiendo por Pedro que no solamente que lo liberara, sino que no lo mataran como a Jacob. Entonces, pues Pedro estaba descansando, estaba acostado en su reja, en la cárcel, bien resguardado, y dice que cuando Pedro estaba custodiado, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y Pedro fue liberado. Y en Hechos 12, 11 dice que Pedro pensaba que estaba viendo una visión, ¿verdad? Llegan ángeles, abren la primera puerta, la segunda, sale a la calle. Él piensa que está en una visión, él no piensa que es realidad. Y llega, entonces él se da cuenta que no era una visión, sino que realmente ángeles, Dios había enviado ángeles a liberarlo.
Y Pedro dice en Hechos 12:11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, ahí podemos recalcar que los cristianos estaban orando por Pedro. Y Pedro se sorprendió. Es más, los cristianos se sorprendieron cuando Pedro llega a la puerta y la chica, la muchacha que abre, se asusta. Y voy a leer el versículo 15. Ellos le dijeron, cuando la muchacha va a decir, no, voy a leer del 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, Hechos 12:13. Ahora, Hechos 12:14, a la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. Ellos ciertamente no habían orado pidiendo ángeles. La respuesta del Padre para resolver ese tema, envió ángeles y los abrió y todo eso. Pero aquí lo que nos llama la atención de que ellos dicen, es que es su ángel. Que quiere decir que el tema de los ángeles era muy cotidiano, era algo que realmente practicaba la iglesia del Señor. Y obviamente no, a ver, ese pasaje no está muy claro, ¿verdad? Entonces, cuando dice es su ángel, ¿qué quiere decir? Que ellos hablaban del tema de los ángeles, que era cotidiano esa manifestación sobrenatural angelical en la vida de la iglesia primitiva. Aunque no dice específicamente de que ellos ordenaron ángeles o le pidieron a Dios ángeles, o que le pidieron a Dios ángeles, da a entender que en cierta manera ellos estaban pidiendo ángeles. Ahora, esa es una postura, ¿no? La otra postura de que los cristianos pueden ordenar ángeles, bueno, no es que lo ordenen. El cristiano puede pedirle al Padre ángeles, como lo dice Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus que están al servicio de los que somos herederos de salvación. Nosotros podemos solicitar a los ángeles, mas no ordenar, decir, a ver, ángel, abre la puerta, cierra la puerta. No podemos hacer eso, porque no hay un respaldo bíblico, porque no hay ninguna parte. Voy a leer aquí la versión Live Application, la NSAB, la Biblia de Estudios para Aplicar en la Vida. Dice lo siguiente, voy a leer textualmente el comentario cuando se lee Hebreos 1:14. Los ángeles son mensajeros de Dios, seres espirituales creados por Dios y bajo su autoridad. Colosenses 1:6. Estos tienen varias funciones. Servir a los creyentes, Hebreos 1:14, lo que les decía. Proteger al pequeño, Mateo 18:10. Proclamar el mensaje de Dios, Apocalipsis 14:6-12. Llevar a cabo el juicio de Dios, Hechos 12 del 1 al 23. Y Apocalipsis 20 del 1 al 3. Entonces aquí, y punto, nos deja claros y subraya que los ángeles obran bajo la autoridad de Jesús, obviamente, como dice Pedro 3:22, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles, además y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Todos esos están bajo los pies de Jesús. Y una de esas obras de los ángeles es ministrar, servir a los hijos y a las hijas de Dios. Pero no es que el Hijo de Dios ordene, sino que le pide al Padre ángeles. Es decir, los ángeles son agentes ministradores que están a disposición de nosotros con la anuencia del Padre cuando se solicita. Siempre, obviamente, que esté en línea la palabra de Dios. Pero no les podemos indicar, oye, haz esto, aquello, otro. No, de ninguna manera. Ahora, ¿qué tipo de peticiones que le pedimos al Padre para que ordene a los ángeles podemos hacer? Bueno, el Salmo 103, versículo 20 nos dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo a la voz de su palabra. Por supuesto, los ángeles están dispuestos a ejecutar la palabra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros tengamos abundante palabra en el corazón para saber cuál es la voluntad de Dios y no solamente pedir al Padre
que envía ángeles indiscriminadamente o caprichosamente a hacer ciertas cuestiones o ciertas misiones aquí en la tierra. Aquí vamos a ver un ejemplo en 2 Reyes 6 del 13 al 18, sí lo voy a mencionar, cuando Eliseo es rodeado por el campamento sirio. Voy a leer 2 Reyes 6 del 13 al 18. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos, carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos, carros de combate rodeaban la ciudad. Y dijo el criado: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le contesta: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. E hizo lo que le pidió Eliseo. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que Eliseo se dirige al Padre para que el Padre entonces, si es su voluntad, dé indicaciones a los ángeles a hacer aquello que en este caso el profeta le indicó. Esa es la manera. No es que nosotros le digamos: a ver, Ángel Gabriel, ¿vas a hacer eso? No, él en rango es superior. Además, él es arcángel. Ahora, aquí tenemos que tener un balance. En el tiempo de la primera iglesia había un grupo de creyentes o subcreyentes, ¿no?, que adoraban ángeles. Y hoy en día no es tan diferente. Hay grupos, hay organizaciones que adoran ángeles, que le dan culto a los ángeles. Este culto en el tiempo de los apóstoles se practicaba por falsos maestros. Y eso se registra en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aunque no se sabe con exactitud en qué consiste este culto a los ángeles, se puede suponer que estos falsos maestros enseñaban que los ángeles son seres celestiales, espíritus astrales, gobernadores de las esferas planetarias, y que eran sumamente poderosos, temibles, por lo cual este tipo de maestros falsos enseñaban que deberían de adorar a los ángeles, y por eso se formó eso. Lo que sí estamos de acuerdo que los ángeles son poderosos, son seres espirituales intermediarios entre Dios y los hombres. Pero nosotros no podemos ordenar a los ángeles, le podemos pedir al Padre para que el Padre ordene a los ángeles. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Tenemos que creer en la palabra, y quiero leer el Salmo 103, versículo 2 otra vez. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Entonces, tenemos que escuchar la palabra. Claro, ¿verdad? No podemos ordenar a los ángeles directamente, pero sí le podemos pedir al Padre que envíe ángeles, solicitar para cierta función. ¿Sale? Esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima entrega. Bendiciones. Visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, suscríbete si no lo has hecho, comparte nuestro podcast y nos vemos para la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones.